escucha, Auxi. Muchas gracias. Entonces, con eso podemos empezar. Vamos a hacer un pequeño repaso, sobre todo eh, viendo, digamos, el punto de vista de lo que viene a ser el próximo parcial práctico, de lo que son 5 temas: vías respiratorias aéreas superiores, inferiores, infecciones de piel y tejidos blandos, infecciones de sistema nervioso central, que sería meningitis, y líquido pleural, ¿no? Vamos a hacerlo ni tan largo ni tan corto para que no se aburran, porque técnicamente todos estos temas ya se han repasado en teoría y en la parte práctica, ¿no? Siempre la parte práctica, pues es más llevada a la práctica. Así que ustedes ya conocen, sobre todo a sus auxiliares, ¿no? Sus auxiliares que si hacen más casos clínicos, se hacen preguntas abiertas, se hacen preguntas con inciso, se hacen preguntas, diferente metodología. Hay que ver también cada auxiliar, ¿no? Otro consejo, digamos, si es ahí aumentarle a los que son de otro grupo, los que son de mi grupo ya más o menos saben cómo yo, la vista de cómo yo organizo mis exámenes, ya saben, ¿no? Yo siempre cambio, digamos. En el caso de otros auxiliares también pueden ser que cambien, hay que ver, ¿no? La distinta manera. Como también no siempre va a entrar todo lo que es la guía, siempre pueden entrar cosas aparte de la guía. Si es que su auxiliar, por ejemplo, no sé, justamente está pensando en infectología y su doctor le da una escala, por ejemplo, en el caso de neumonía del CURP 65, aunque supongamos que en la guía no está el CURP 65, pero él le añade a la diapositiva el curso 65, o sea, él les explicó sobre ese curve 65, pues obviamente ustedes tienen que estudiar esa parte, tenerlo anotado o algo por lo menos, para que sepan o ustedes tengan idea de que eso sí va a entrar, digamos, porque es auxiliar. El que les explicó eso. Yo, por ejemplo, puedo explicarle ahorita, voy a mostrar una diapositiva sobre patrones de radiografía pulmonar, digamos, porque yo he enseñado un poquito, si bien no radiografía, pero sí patrones de las radiografías en caso de neumonía, por un estreptococo, por un estafilococo, por una Klebsiella y demás. Yo sí puedo añadirlo, eso no significa que su auxiliar lo va a añadir. Eso hay que tener en claro, ¿no? Porque cada auxiliar hace respectivamente el examen para cada alumno de su subgrupo. Eso también hay que tener mucho, mucho en cuenta. Entonces, sin más preámbulo y sin más dudas, podemos empezar. Cualquier duda me la pueden hacer directamente por el audio o me la pueden escribir también si es que no, si es que les congela su boca de tanto frío que hace. Así que cualquier duda ya saben, me la hacen nomás llegar ahí al mensaje o demás. Entonces, podemos empezar. Recording in progress. Lo voy a mostrar un poquito, vamos a hacer, lo divido yo en 2 secciones. La voy a dividir en un poco así, un súper repaso, así diciéndole, chicos, estudien esto, chicos, estudien aquello. Casi no es una clase teórica, como les digo, porque si no, pues esto ya lo han hablado, ¿no? En su clase, y si es que ya tienen más dudas allá, o sea, al respecto del tema, si no me puedo explayar tanto como ustedes quisieran, pues me pueden hablar al privado y yo se las voy a responder en el transcurso de la noche. Eh, y al final de este Zoom, pues vamos a resolver algunas preguntas que les hice, ¿no? Aparte que yo hacía antes, para cuando era virtual, digamos, unas preguntas que yo hacía ahí. Obviamente que se las puedo pasar, ¿por qué? Porque de esas ya no se van a ocupar, ¿no? Pero más o menos un pantallazo de cómo podrían ser las preguntas, pero obviamente nunca se van a repetir. Entonces empecemos. El primer tema que vendría a ser infecciones de vías respiratorias superiores, ya se sabe los objetivos, siempre se han sabido, por ejemplo, las localizaciones, hay localizaciones arriba, superiores a la tráquea, perdón, superiores a la laringe e inferiores a la laringe, que viene a ser un órgano, cual nos dice, estas son respiratorias superiores y estas son respiratorias inferiores. Ya saben que siempre, como aquí ven, el contacto mayormente, si bien no es directo, puede ser también indirecto de igual manera. La mayoría de las infecciones de tracto respiratorio pues se produce por inhalación de aerosoles. Exactamente por eso se lo dice. El mecanismo es inhalatorio, inhalación de aerosoles, vía aérea, exacto. Mecanismo inhalatorio por vía aérea. Siempre saben cómo es el mecanismo, la vía de transmisión, tienen que darse cuenta, ¿no? Ahí están las diferentes infecciones que se pueden procurar, ¿no? Otitis, laringitis, faringitis, pilotitis, sinusitis, difteria, que son las diferentes bacterias que me la causan. Hay mecanismos de protección. Si hay algún mecanismo patógeno, también va a haber un mecanismo de protección ante alguna infección. En el caso, por ejemplo, yo siempre sé decir, digamos, todo el respiratorio superior, pues tiene mucus, o sea, el moco,
tiene mocos y tiene vibrisas se le dicen, vibrisas, que vienen a ser, ¿qué? Estos vibrisas pues vienen a ser los pelitos de la nariz, exactamente. Ustedes siempre tienen que saber, ante toda infección, ante toda vía de infección, pues siempre también tiene que tener mecanismos de protección. En el caso de vías respiratorias superiores, pues tienen los pelitos en la nariz, ¿no? Los que nosotros encontramos acá, son pelitos ahí en la nariz que encontramos, que es donde, por eso se produce también, se llena de moco, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier bacteria, cualquier microorganismo, pues, antes de entrar a nuestro organismo, pues si es inhalatorio, por ejemplo, se quedan ahí en los pelitos de la nariz impregnados porque no van a pasar. Para eso es un mecanismo de defensa. El moco igual es un mecanismo de defensa, porque ahí se adhieren todas estas partículas. Otro mecanismo de defensa, pues que también tenemos, es el epitelio respiratorio, que era ciliado, ¿no? Si se acordarán, estratificado ciliado, pseudoestratificado ciliado, con células caliciformes, como se sabe nombrar, ¿no? Porque esos cilios, cuando hay microorganismos así que quieren ir pasando de poquito a poquito a poquito, pues llega un momento donde los cilios lo adhieren, las células caliciformes lo convierten en moquito y pues obviamente con los cilios lo arrastran para afuera, 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 afuera. Hay dos maneras, una que la va a arrastrar hacia arriba hasta que se expulsa obviamente en forma de moco donde saldría la nariz, u otro que se dice que esto lo arrastra a través de los cilios a la parte del esófago y es como que los bota. ¿Y dónde los va a botar? Los va a botar al ácido clorhídrico. Entonces, obviamente, si lo bota el ácido clorhídrico, pues todos estos microorganismos van a morir. ¿Por qué? Porque también el ácido clorhídrico pues viene a ser un mecanismo de protección de igual manera. Por eso tiene que ser acidez. Cuando eso ya está básico, pues ya destruye este mecanismo de protección. Son algunos mecanismos de protección pues, que estamos viendo ahorita, ¿no? Ahí están las infecciones a nivel de vías respiratorias inferiores. El diagnóstico etiológico se puede contaminar con número. Ok, está bien, muy bien. Esto no sé cómo le habrán enseñado los auxiliares. Siempre hubo una discrepancia, más la que yo siempre recomiendo, porque para. Esto es toma de muestra, ¿no? Tienen que saber cómo se toma la muestra. Exacto, es acá. Se utiliza un baja lengua y se utilizar un hisopo, ¿no? En el caso más común de tracto respiratorio superior, pues es la famosa faringitis. Y si hablamos de un caso bacteriano, que es nuestra materia, pues vamos a saber que la parte de la orofaringe, aquí la parte posterior de la orofaringe, pues va a estar llena de pus. Así que este baja lengua, perdón, este hisopo va a querer ir a tomar una muestrita de ese pus, de esa materia purulenta entre las amígdalas, entre los pilares amigdalinos. Ese es su objetivo. Obviamente el baja lengua, para bajar la lengua, decimos, que diga el paciente, ¿no? Para que se abran todos estos pilares. Una vez ya viendo, pues encontramos la parte purulenta y sacamos un pedacito pequeñito ahí, nada más. Pero lo interesante, ¿no? Era lo que siempre se les recomienda a los pacientes en este caso, es lavarse los dientes. Algunos discrepamos de esa posición, otros dicen que no se deben lavar. Yo sí recomiendo lavarse los dientes, digamos, porque tenemos que barrer la flora que se encuentra ahí, no la flora saprófita en todo caso, y dejar la flora patógena, obviamente. Es la famosa secreción faríngea, si es en un tracto respiratorio superior, o el material purulento en el caso de una faringitis en todo caso. Después esto creo que sí se añadió a la guía este año, que viene a ser lo famoso modificación de McIsaac, que se llama los criterios de Centor, ¿no? Los criterios de Centor, donde se van a encontrar fiebre mayor a 38 grados, ausencia de tos, adenopatías cervicales anteriores, exudado amigdalar, diferentes patologías, ¿no? La edad igual es un gran factor, en los cuales los puntos nos va a decir, es una identificación, ¿no? Pequeñita, digamos, bueno, no una identificación, sino como que una prevalencia, un diagnóstico presuntuoso, a que puede ser una faringitis bacteriana en todo caso. Como ven ahí, se necesita un estudio microbiológico, otros pueden ser que no necesiten y demás. Esos son los criterios de Centro. Tiene que tener en cuenta esto, ¿no? Fiebre mayor de 38 grados, ausencia de tos, adenopatías cervicales anteriores, el exudado amigdalar. La edad también es muy primordial en esto. Cuando es de niño, pues es mucho más común que le produzca una infección bacteriana, porque si no es bacteriana, pues también puede ser viral en todo caso. Ahí están los criterios de Centro. Ese es el exudado amigdalino purulento que se hacen en las amígdalas, como dicen, ¿no? Las adenopatías cervicales, la ausencia de tos, la fiebre mayor a 38 grados. Ahí están, esos son, esto se realiza cuando van a estar en algún, ¿cómo se puede decir?
En semiología ya lo van a aprender mejor, ¿no? Esto es la palpación de los ganglios inflamados. Se empieza por la parte preauricular, retroauricular, occipital, los ganglios tonsilares, la parte submandibular, submentoniano y ya las cadenas cervicales, las anteriores, las posteriores, superficiales profundas y las supraclaviculares en todo caso. Esa es la forma en la que se nota, porque siempre se coloca esta imagen, porque esta imagen pues nos da la diferencia de una faringitis bacteriana y una faringitis viral. La faringitis viral es de esta manera, son como puntitos, son petequias a nivel de la orofaringe, a nivel de la pared de esta misma, mientras que la otra pues son blanquitos, en los pilares amigdalinos pues se encuentra material purulento que es esta parte blanca, donde yo voy a meter mi algodoncito, bueno, mi hisopo, para sacar la materia, ¿no? Y llevarla al microbiólogo. Esto es lo que ustedes hicieron, ¿no? En su guía. Eso tranquilamente ya verán ustedes sus auxiliares si es que algunas veces los añaden, no añaden, las preguntas del cuestionario, ¿no? Si es que las añaden, ya las han resuelto en el libro y es solo leerlas, ¿no? Ahí como ustedes saben, en el oído medio, en los senos paranasales, en la laringe, pues no existe bacterias, es área estéril. En las demás partes, como son la boca, la faringe, la nariz, el oído externo, pues sí existe ciertas bacterias que me pueden producir infecciones. Lo mismo ahí están, ¿no? Los diferentes agentes etiológicos de diferentes enfermedades. Para la difteria, el Corynebacterium difteriae, para la epiglotitis, el Haemophilus influenzae, la otitis externa, la Pseudomonas aeruginosa, como ustedes ven. Ahí está, ¿no? Lo que les había nombrado. Son las diferentes, bueno, el método de la toma de muestra. A ver, aquí está. Creo que es esta lámina, la que ustedes dicen. Ok, voy a pensar que ya le sacaron foto. O era esta de acá, no sé, quizás. Me hablan, sino al privado para que les pase foto de alguna lámina que ustedes quieran. Ahí está, ¿no? Lo que ya habíamos nombrado. El hisopo, le dice al paciente que haga A y demás. Esto, digamos, era una diapositiva que la ocupé para distinguir, ¿no? Esto, pero es más microbiólogo. El microbiólogo, pues una vez que tome la muestra, se le da la famoso paso de identificación, ¿no? Que si es catalasa positivo, si es catalasa negativo, si hay una hemólisis, hay que ver, ¿no? Mayormente, qué demostrar en esto. Clasificación, los casos clínicos, ahorita vamos a resolver más casos clínicos, estos son casos clínicos que han hecho, ¿no? En su guía. Esta, importante las recomendaciones, ¿no? Mayormente se le pide que vayan ayunas, que se enjuague la boca con agua y pues no tomar antibióticos. No tomar antibióticos porque obviamente va a inhibir el antibiótico que usted va a tomar y cuando vaya a tomar la muestra, pues aunque haya material purulento, pues no va a aparecer la bacteria porque ya está muerta. Enjuagar la boca en H2O, obviamente en agua se lo enjuaga la boca, ¿por qué? Porque necesitamos tener una flora, las aprófitas, sacarla y solo que se quede la patógena. E ir en ayunos de igual manera, ¿por qué? ¿Por qué ir en ayunas? Porque usted pues no ha comido nada todo el día. Porque si usted va a las 1, 2 de la tarde, pues puede ser que ya haya comido y obviamente esos alimentos incluso van a contaminar lo que viene a ser la muestra. Ya saben, el examen solicitado, en este caso cuando viene a ser una infección de tracto respiratorio superior, la muestra de secreción faríngea, el examen para solicitado es el cultivo de secreción faríngea, leucocitos obviamente tienen que estar más de 10 porque eso me va a dar un indicio de infección. Los eritrocitos pueden estar 0, mayormente 1, siempre hay uno y otro. Las células epiteliales escasas, está bien, porque si son abundantes, pues me da pronóstico que es una muestra mal tomada. Mayormente las enfermedades de faringitis producida por cocos positivos, ¿no? En este caso, el Streptococcus pyogenes. Tratamiento de elección, una penicilina. Y lo que viene a ser la parte de su esta. Ahí está, otro caso, este era un caso de difteria, si no estoy mal. Esta difteria respiratoria. Eso ya son casos que han resuelto en su clase, ¿no? Faringitis viral. Ahí está, por ejemplo, un cuadro que yo lo saqué del CTO, donde se demuestra la diferencia entre una faringitis estreptocócica y una faringitis vírica, ¿no? La edad típica, por ejemplo, estreptocócica puede ser de 5 a 15 años. Como habíamos visto los criterios de Centor, pues le da un punto extra si es que está en ese tipo de edad, ¿no? La vírica, pues puede ser en niño, puede ser adulto, puede ser en viejito, de cualquier. La estacionalidad, pues la estreptocócica es todo el año. La vírica es en otoño-invierno. ¿Por qué? Por el hacinamiento. Hasta incluso eso es importante en los casos clínicos. Dice hacinamiento, dice. Ya es muy distinto, ¿no? A lo que puede ser. Mm. Presentación brusca, la estreptocócica, la vírica es más progresiva, va de poco en poco. La tos es escasa, ausencia de tos incluso y en la bacteriana.
En la vírica, pues mayormente hay tos, es importante, es irritativa. La fiebre en la bacteriana, pues elevada, como ustedes vieron, fiebre elevada mayor de 38,5 grados como criterio de Centor. En el otro, en la vírica de febrícula, ¿no? No es tan alta, 37,6, 37,7, 37,5, incluso puede estar normal. Las adenopatías grandes, hay adenopatías, el exudado es abundante, en la vírica no hay exudado. Otro ya la impresión hay una enantema petequial en paladar blando, un síntoma gripal ausente, mientras que en la vírica obviamente hay, que viene a ser algo más rinorrea, así como cuando se le cae el moco, ¿no? Y otros síntomas ya, pues, no son muy comunes, ¿no? El exantema escarlatiniforme y no escarlatiniforme. El cuestionario, ahí esta es una diapositiva en la que yo coloqué, en la cual se presenta los diferentes tipos de faringitis, ¿no? Este es un faringitis, por ejemplo, bacteriana y bacteriana, ¿no? Vemos ahí todo de blanco en la parte amigdalina. Esto es, bueno, estos son los cocos y bacilos gram positivos. Esto es una difteria respiratoria porque es esta famosa placa que está bien pegada a la lengua que cuando se la quiere sacar pues puede producir un paso de hemorragia en todo caso. Y esta era una foto que yo saqué hace bastante tiempo. Es la diferencia, ¿no? Bueno, yo hago mi diagnóstico diferencial en esta, ¿no? La infección bacteriana por Clostridium difteriae, por Corynebacterium, perdón, Corynebacterium difteriae, que es una pseudomembrana blanquecina a nivel de la lengua y a nivel del orofaringe. En la faringitis viral, pues es roja, es rojiza, eritematosa la cara posterior de esta orofaringe. Y en la bacteriana, pues es llenita de pus. Y siempre hay un diagnóstico especial que también se la hace, pero esto es muy común en pacientes con VIH-Sida, que es la candidiasis oral, ¿no? Que es el famoso maggot, que se lo conoce. Esa vendría a ser el primer temita hacia los grandes rasgos. Ahora vamos a tocar el segundo tema y luego ya nos vamos a pasar a lo de resolución de preguntas. Infecciones respiratorias de vías aéreas inferiores. Aquí lo importante es saber lo de la neumonía, ¿no? Esto es un cuadro bastante interesante porque hay que saber, aquí está, son estériles, obviamente. Eh, exacto, este cuadrito yo les puedo decir, digamos que puede ser uno de los más importantes, bueno, esta parte de la guía, ¿no? Donde hay que saber cuáles son las más importantes. Por ejemplo, siempre se le pregunta, o bueno, es lo que siempre se sabe decir en casos clínicos, la bacteria más importante o la bacteria más común en casos de NAC, que NAC significa neumonía adquirida en la comunidad, pueden hacer el Streptococcus pneumoniae. Siempre para hacer un diagnóstico diferencial en estas dos, pues en el caso clínico dice, la madre se olvidó del carnet de vacuna, del carnet de vacuna del niño. ¿Por qué? Porque la mófila influenza cubre, ¿no? En la vacuna pentavalente, pero si es que estamos pendientes que no lo cumplió, pues puede ser. Hay más pronóstico a que su neumonía pues sea causada por una hemófilis influenzae. La neumonía aguda típica, esto es atípica, ¿por qué? Porque no produce los síntomas de una típica, no hay tos, no hay dolor pleurítico, porque ustedes saben, hay triada de la neumonía, pues en una neumonía, que hay fiebre, que hay tos con expectoración y que hay dolor en punta de costado, también llamado dolor pleurítico. En la neumonía aguda atípica, o sea que no es común, pues no hay eso, no hay dolor de punta de costado, no hay nada de eso, no hay ni tos, no presenta esos casos. Hay que saber cuáles son los agentes etiológicos más comunes en eso. Y la neumonía adquirida nosocomial, ¿no? O la intrahospitalaria, pues la más común, pues siempre viene a ser la Klebsiella pneumoniae. La Klebsiella pneumoniae o el Mycoplasma pneumoniae de igual manera. Cualquiera de los dos siempre son los más comunes en producirse, en este caso. También tenemos las neumonías crónicas, como ser la de tuberculosis. La tuberculosis y estos dos tipos de neumonía también son muy comunes cuando en el caso clínico le va a decir paciente con VIH-Sida. Estas son, no decir oportunistas, pero se agravan ante los pacientes de VIH-Sida. Neumonías aspirativas. La neumonía aspirativa es otro cuento, ¿no? Las neumonías aspirativas mayormente como ser Staphylococcus aureus, Streptococcus pyrida, Bacillus gram-negativos. ¿Por qué? ¿De dónde sacamos esta conclusión? Porque en este caso, por ejemplo, la neumonía aspirativa, pues ¿de dónde viene? Viene de lo que viene a ser la parte de la boca, ¿no? En la boca también nosotros tenemos cierta flora, como ser este Staphylococcus aureus. Esto mayormente, ¿qué es lo que pasa? En pacientes anestesiados o intubados. ¿Por qué? Porque estos inhalan sus propias secreciones, pueden pasarse y
secreción, pues bucal, pues presente este tipo de bacterias. Por eso se llama aspirativa, se puede broncoaspirar. Por eso siempre cuál es lo bueno, cuál es lo malo, cuál es lo que estamos rigurosos a fijarnos bien, es cuando un paciente está anestesiado, pues que esté bien anestesiado y tenerlo en una buena posición o estar aspirando todas esas secreciones. ¿Por qué? Porque puede broncoaspirarse el paciente. Puede ser que las bacterias que caigan en esa parte de la cavidad bucal, pues se pueden diseminar a otros tractos. Esto es otra cosa. Pacientes inmunocomprometidos también, ¿no? Los cuales hay la alteración de la inmunidad humoral o la inmunidad celular, como ser parásitos, pueden ser, el más común, pues el Pneumocystis jirovecii, cual ataca también en pacientes de VIH-Sida, ¿no? Aparte de la tuberculosis, o también otro parásito que le da una diseminación, pues, bueno, Pneumocystis jirovecii, antes llamado Pneumocystis carinii, se llamaba antiguamente. Y son diferentes, ¿no? Casos clínicos que ya lo habíamos visto, ahorita le voy a mostrar más, la triada de la neumonía, los casos clínicos que ya habían visto con sus auxiliares. Ahorita vamos a avanzar más casos clínicos de esto, ¿para qué? Si ya lo hemos visto, bueno, lo han visto con sus auxiliares, ¿no? Y los míos. Ahí está, este cuadro también es muy importante. La neumonía típica, pues presenta esos síntomas, ¿no? Presenta fiebre, tos con expectoración, dolor en punta de costado, también llamado dolor pleurítico. No esperen también que se les coloque en el caso clínico dolor en punta de costado. Puede ser que le llamen dolor pleurítico. Escalofríos, crepitantes, soplo tubárico, son los diferentes signos y síntomas para una neumonía típica. Y lo importante, en una radiografía se va a demostrar un patrón lobar, o sea, va a atacar a todo un lóbulo pulmonar. Los agentes etiológicos comunes, el Streptococcus pneumoniae y la Haemophilus influenzae. En la neumonía atípica, o sea, más allá, más fuera, lo que no es típico en una neumonía, pues hay febrícula, una pequeña fiebre, tos sin expectoración, o sea, tos seca, hiperemia faríngea, o sea, la parte eritematosa en la piel, en la orofaringe, ¿no? Donde hay varios puntitos, eso es hiperemia faríngea. Molestias osteomusculares, miren, incluso tienen dolor de huesos, artralgias, mialgia, cosas que eso les pudiera hacer pensar a ustedes, o por lo menos a mí me hiciera pensar que en un caso de dengue quizás, porque tiene dolor de cuerpo, dolor de articulaciones y demás. Y presentes de pacientes crepitantes y sibilancias, presenta así como un silbido a la auscultación. Y el patrón de radiografía pues viene a ser un patrón intersticial. Los agentes etiológicos común de este, el más común pues viene a ser el Mycoplasma pneumoniae. Ya otro puede ser la clamidia pneumoniae y la legionela neumófila. O incluso hay otro que se llama la fiebre de los legionarios. En el caso de una, este era, o por ejemplo, este es otra que se llama clasificación de Fine, esta que yo la añado, digamos, en mi diapositiva, más no se la usa comúnmente, porque como ustedes habrán visto, el curso 65 que es, vamos ahorita a mostrarlo, pues es mucho más específico y más fácil y más rápido. Porque en esto, miren cuántas cosas tenemos que demostrar, que si tiene neoplasia, que si tiene hepatopatía, que si tiene insuficiencia cardíaca, que si tiene accidente cerebrovascular, nefropatía y muchísimas cosas más. Esto pues no es algo rápido. Si yo necesito algo rápido, voy a acudir al curso 65. Este pues presenta varios parámetros que hace que sea bastante tedioso y bastante largo. Por eso no se ocupa mucho en la escala de Fine. Se utiliza mayormente el curso 65, donde el CURV tiene representación de cada letra, confusion, el nitrógeno ureico en sangre, la parte respiratoria, presión arterial, las respiraciones por minuto y la edad, ¿no? Eso viene en inglés, ¿no? Está la sigla, ¿no? Del curso 65, confusion, la parte respiratoria y la parte de blood pressure en todo caso. Ahí está, ¿no? Confusion, uremia, respiración, presión arterial, donde aquí está, esta es una imagen que me gusta más que todo, ¿no? Donde se tiene que hacer el seguimiento. Esto es más que todo ya para neumonía, o sea, sí se dice que tiene neumonía, pero hay que ver la gravedad de la neumonía, porque como ustedes ven acá, si es de un punto es ambulatorio, se lo puede tener de aquí para allá al paciente, se lo puede tratar en casa. Si tiene 2 puntos, pues un manejo intrahospitalario. Si tiene 3 puntos, considerar que entra a cuidados intensivos. Y si es pues que tiene 4 o 5 puntos, que entre yo sí a cuidados intensivos. Esta es una diapositiva que yo sé colocarlo, que la coloco, ¿no? Porque estos son los diferentes tipos de neumonía producidos por diferentes tipos de bacterias. Por ejemplo, la Klebsiella pneumoniae mayormente produce neumonía. Esto es un patrón de neumonía, un patrón lobar, pero este patrón lobar está considerado en los extremos, o sea, en la parte superior mayormente se da la neumonía causada por Klebsiella pneumoniae.
En el caso, por ejemplo, aquí como dice un neumococo, el neumococo que viene a ser un Streptococcus pneumoniae, mayormente su patrón lobar es en la parte inferior, la Klebsiella es en parte superior, o sea, en el ápice, y un Streptococcus puede ser abajo. Ya lo viene a ser esta tuberculosis. La tuberculosis que es un patrón miliar, así como granos de arroz, migajas de pan, les exacto, como migajas de pan, le dicen. Perdón, como migajas de pan ahí, como ustedes verán. Ahí es el patrón de tuberculosis. Después vemos el Staphylococcus aureus, que es en patrón algodonado, se le denomina, porque aquí ven como algodoncito, algodoncito. Todo ese patrón de neumonía, pero en forma de algodones. La varicela, que igual es muy similar a esto, miren. Y el micoplasma, así como espumita en todo caso. Periliar, sobre todo, porque está a nivel del hilo pulmonar. Son los diferentes patrones. ¿Qué es CUR-65? El CUR-65, respondiendo a la pregunta de la compañera, Julián, es el pronóstico, no es la escala que se utiliza para ver la gravedad de neumonía del paciente. Exactamente el CUR, como les digo, es una escala para ver el riesgo o la gravedad de neumonía en la cual vamos a presentar el paciente. Ya CUR tiene su significado, la C de confusión, la U de urea, en sangre obviamente, la R de respiraciones, la B de blood, que está en inglés, que significa sangre, en este caso presión sanguínea, solo para neumonía, exacto. Solo se utiliza para neumonía, como ustedes ven aquí, dice, para estratificación de riesgo y manejo de NAC, o sea, de neumonía adquirida en la comunidad. No me dice exactamente, por ejemplo, esta escala no me va a decir, ¿sabes qué? Tu paciente tiene neumonía por Streptococcus pneumoniae, o neumonía por Klebsiella, o neumonía por micoplasma, o neumonía por tuberculosis. No, no me dice qué bacteria es, pero sí me dice que tiene neumonía y qué tan grave es su caso. Esa es la diferencia de esto. Espero que se haya entendido. Si no, me avisan. Y esto obviamente son cositas, son tips, ¿no? Que yo siempre sé recomendar ahí. Varias cositas interesantes en el caso de neumonía, pero no nos vamos a tardar mucho. Excelente. Vámonos a infecciones de piel. Si es que se acaba el Zoom, pueden, al mismo link, chicos, no va a cambiar, es el mismo link. Infecciones de tracto de piel, ¿no? La piel, definiciones de piel, características generales, impétigo, furúnculo, esto ya son enfermedades, ¿no? Tienen que saber primeramente para saber más o menos, porque les puede decir en el examen, ¿no? En el caso clínico, decir, o exactamente les pueden colocar este mismo cuadro, es decir, a nivel de qué estrato de la piel, pues se presentan las siguientes enfermedades, el impétigo, foliculitis, depende de la enfermedad, ¿no? Aquí como ustedes ven, impétigo foliculitis en la epidermis, la erisipela y forúnculo en la epidermis y dermis, la celulitis en tejido celular subcutáneo, la celulitis necrotizante, desde el tejido celular subcutáneo hasta la fascia muscular, ¿no? Casi. Este es otro bonito cuadro que lo sé colocar, que es ya más específico, ¿no? Lo único malo que está en portugués, pero es casi lo mismo al español, donde dicen, ¿no? El impétigo, dónde se localiza, es el lugar, ¿no? La ubicación, la foliculitis, el forúnculo, el carbúnculo, la erisipela, la celulitis, el ectima, diferentes lesiones. Y ahí está diapositivas en las que yo ocupaba para darme cuenta de qué es la erisipela, ¿no? La erisipela, por ejemplo, este es un caso bastante muy específico en erisipela, donde son bordes definidos, eritematoso, una placa grande, eritematosa grande, con bordes definidos, rojiza. Incluso se lo conoce a esto como el signo de la cáscara de naranja, se lo conoce, porque es brillante esta cosa, es muy brillante. Ya otros libros lo conocen como fuego de San Antonio, ¿no? Mayormente esto se localiza, por no decir en el 100% de los casos, pues en miembros inferiores, específicamente en la pierna se localiza, como ustedes ven, esos son los casos de erisipela. Pero lo interesante, hay que saber también cuáles son las diferencias de erisipela con la celulitis, como ustedes ven ahí. La celulitis, por ejemplo, está producida por Staphylococcus aureus, el erisipela por el Streptococcus. Eh, la celulitis va a presentar un eritema, también la erisipela de eritema, pero la celulitis es un mal delimitado, o sea, no tiene límites. Como ustedes verán, este más o menos va así, miren, no tiene un límite. Mientras que esto, como hubieran visto en la anterior, pues esto va así como si fuera una forma cuadrangular. Aquí no se nota tan claro, pero en la anterior diapositiva, como ustedes habían visto, pues sí se presenta. Miren,
Ahí vieron, es bien definido sus límites o sus bordes de esta lesión. Son muy definidos, esa es otra diferencia, ¿no? En la celulitis, pues es doloroso, a la palpación usted toca y le va a doler al paciente y es caliente. En la erisipela no, en la erisipela si bien está eritematoso, está rojizo, está grande, no va a presentar dolor ni va a estar, bueno, sí está caliente un poco, pero no tanto como el de la celulitis. Ya obviamente puede estar acompañado de otros signos y síntomas como ser linfedema, estasis venosa y la piña pedis, que son lesiones complicadas, ¿no? Complicaciones de... Aquí tenemos otro más, un cuadro más interesante, ¿no? Mínimo eritema, no borde delimitado, no elevación de la epidermis. Acá sí es sobrelevada ligeramente. ¿Por qué? Porque hay un edema. Hay un edema. Es una placa indurada, brillante, caliente y dolor intenso al tacto en forma de piel de naranja, ¿no? Excelente. Esto ya es otro caso de foliculitis, ¿no? Esto mayormente nace en los folículos de la piel, por eso se llama foliculitis, inflamación del folículo de la piel. Hay foliculitis superficiales y hay foliculitis profunda. Las superficiales, osteofoliculitis, el impético de Bockar se llama, porque esto mayormente sale en la axila, en la parte inguinal, ¿no? Pero también tenemos foliculitis profunda, como ser la psicosis de la barba, donde hasta incluso puede salir en la barba, en los folículos de la barba. Ahí hay varios. Donde hay foliculitis, digamos, inflamación, que pueden ser abscesos, se pueden complicar con abscesos cerrados o algunos abiertos de igual manera. Estos mayormente son cerrados, miren. Una lesión, una base eritematosa definida circunferencial o circular, se puede decir. Ese es el caso de la foliculitis. Ahí es mayormente en parte inguinal, por ejemplo. Este es la psicosis de la barba y como verán ustedes así empieza la foliculitis. Y pues qué hermoso, qué caso más hermoso que ser el impétigo, por ejemplo. El impétigo que viene a ser, por ejemplo, puede ser ampolloso como no ampolloso. ¿A qué me refiero con esto? El impétigo mayormente siempre, chicos, se los digo en serio, a mí, por ejemplo, yo fui a mi examen de dermato sin estudiar a ese examen y saqué sobre 20, saqué 16, sé que no tiene nada que ver con esto, pero yo agradezco a Bacterio porque aprendí